Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos, yo soy Peyu y aquí te vamos a estar reaccionando a una canción de Yungblud, o como se le cataloga hoy en día, de hecho por él mismo, el hijo perdido de Ozzy Osbourne. Luego de la última aparición con Black Sabbath, su último concierto en vivo, apareció Yungblud haciéndole pequeños regalos, haciéndole un gesto de admiración por Ozzy, y siguiendo como un patrón o como una clara referencia en la industria del metal. En este caso él hace rock y más tirado como un rock popular o variantes pop. Y es que bueno, básicamente, ¿por qué se le dice que es como el hijo perdido de Ozzy Osbourne? Básicamente porque ambos pasaron por cosas similares, ambos pasaron por bullying, ambos pasaron por etapas súper incómodas y insignificantes en sus vidas, como por ejemplo la burla de su acento, o en este caso dicho por el mismo Yungblud, encerrado en un casillero. Y bueno, básicamente vamos a reaccionar a una canción bastante particular, hace un mes más o menos publicada, que es Zombie, que bueno, tiene como un pequeño trasfondo. Últimamente las canciones de Yungblud están siendo muy cercanas, están siendo muy personales. Últimamente Hated, que fue como la canción más personal que tuvo, teniendo periodos súper morbosos en su vida, y una etapa totalmente compleja, pero que no la compleja en lo absoluto transformarla en arte, transformarla en letras, las cuales después se mueven corear en escenarios, se pueden corear en muchos lugares, en muchas partes del mundo. Antes de iniciar, te invito a que le des me gusta, te suscribas, compartas, comentes, active la campanita para que te avise cuando haga una nueva video reacción o cuando suba un video por ahí. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta reacción en 3, 2, 1. Vamos con Zombie de Yungblud. Ok. Lo podemos. About the words they would hurt, they would hurt. Como lo está cantando, muy sutil. So if you were to ask about the pain, I would lie. ¿Ten Reynolds? ¿De Imagine Dragons? Después lo comentamos. La melodía la encuentro muy exquisito. Spaceship to the moon, but we'd cry. Lo está cantando muy sutil, y el video me está matando. Muy íntimo. La letra igual. But it's right.
fuerte, weón. ¡Ay, weón! Uff, weón. Ok, se me pusieron los ojos bastante cristales, no al punto de soltar una lágrima, pero sí como que me medio llegó este video, se podría decir. Está todo conectado de tal forma que te transmite, te llega como una punzada acá directo al corazón. Tanto el video musical, tanto la situación que es una enfermera que en este caso tiene que ver bastantes episodios bastante complejos y hacerse de valor con la ala representando que a fin de cuentas los médicos y la gente en general, la gente de la salud, son nuestros ángeles de la guarda. O sea, son los que están ahí para de algún modo calmar las aguas, de algún modo mantenernos con la calma. Pero ellos tenían una fuerza de voluntad de la puta madre en intentar hacer algo, y lo desgarrador que puede ser el hacer todo lo posible y que al final o no se termine concretando lo que es salvar una vida, y lo satisfactorio que debe ser el lo logramos, el sentirse como alguien cercano, alguien como no te preocupes de que todo va a salir bien. Y esto, por lo que se ve en el video, va dedicado, claro, a esa gente de la salud, que tanto enfermeras como nutricionistas, tanto cualquier persona, doctores, etcétera, el cual todos a fin de cuentas terminan cumpliendo una función muy similar, pero con algo bien en común, que es la vida humana. Pasando un poco a lo que es la letra en general, es básicamente que parte de Youngblood, parte con una voz bastante frágil, bastante potente a la vez, pero totalmente quebradiza, como se caracteriza cantar sus canciones con ese fray que es quebrando la voz, cantando potente y a la vez desgarradora, que te llega en algún momento. La letra de la canción es: si tuviera que hablar de las palabras, dolerían. Así que si me preguntaras por el dolor, mentiría para arreglar mi mente. Necesito tiempo, pero se está acabando. Sé que no puedo vivir sin ti, pero este mundo seguiría girando si lo haces. Me querrías siquiera luciendo como un zombie. Y esto se repite 2 veces. Podríamos tomar una nave espacial a la luna, pero nos estrellaríamos. No duraría porque el mundo es solo un producto de los tontos. Una mirada en blanco no les importa, así que di tus oraciones. Ya casi estás ahí, pero se está acabando. Me querrías siquiera luciendo como un zombie. Luego no sé en qué me convertiré, pero amarás cada momento, créeme. ¿Acaso me querrías luciendo como un zombie? Y esto, un patrón que se repite. Y esto es bastante importante porque hay declaraciones de Youngblood acerca de esta canción, que son las siguientes: llevo 5 años con esta canción, era el álbum que quería hacer, pero no creo estar preparado para hacerlo. Zombie habla del miedo a pedir ayuda a otros,
el miedo de ser una carga, el miedo a parecer débil o feo o fea. Para el video quería representar directamente lo que vive una enfermera, porque las damos por sentadas, tienen muy poco personal y financiación, y el NHS es la piedra angular británica que pudiera transmitir esa historia con veracidad y la autenticidad. Aquí está hablando de una persona que ayudó en el video, que es la que sale en el videoclip, que fue una, si no me equivoco, es una actriz. Yo no sé si es una actriz o es alguien directamente que trabaja en esa área. La canción se escribió inicialmente sobre mi abuela, que sufrió una grave lesión y un trauma que la llevó a convertirse en una persona diferente. Trata sobre la sensación de deterioro y fealdad, aislarse del mundo y de las personas que amamos por el miedo a convertirnos en una carga o una vergüenza. Todos queremos que alguien o algo nos consuele, sin importar cómo estamos ahora o quién nos convertamos en el futuro, pero da muchísimo miedo. En lo personal a mí me choca porque conecta totalmente con algo propio que me pasó a mí también. Que fue la pérdida de alguien cercano que sigo llevando hasta el día de hoy y que voy a seguir llevando hasta el día que me toque partir. Pero bueno, muchachos, esta fue la reacción de Zombie, espero que les haya gustado. Partí con mucha energía este video porque yo no me esperaba encontrarme con esto, pero se siente igual, que toca el corazoncito un poquito. Medio emocionó un poco, no del todo, pero sí tocó algo muy profundo dentro de lo que hay acá dentro de mi corazón. Así que nada, esto para mí es una reacción especial. He escuchado canciones de Youngblood, pero a ese nivel de poderme emocionar con una canción, a mí por lo general me cuesta. Y claro, es porque es algo muy importante, muy personal. Así que bueno, muchachos, esto fue la reacción. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima video reacción. Los espero. Así que pues nada, muchachos, que viva el rock, que viva el metal y que viva la música. Que viva la música en general. Un abrazo y nos vemos a la próxima. Adiós.